Doña María estaba en la fila de la confesión cuando el padre susurró algo que heló su sangre. Antes de confesar sus pecados, necesito saber, ¿el diezmo está al día? Ella sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sus manos temblaban sosteniendo el bolso viejo, donde guardaba apenas el dinero contado para los medicamentos de la quimioterapia. El padre lo sabía. Todos en la iglesia sabían que ella estaba enferma. Pero él continuó: sin diezmo no hay confesión. Las lágrimas quemaron sus ojos. Tenía 72 años, cáncer en etapa avanzada, y ahora ni siquiera el perdón de Dios podía buscar. Lo que sucedió después fue aún peor de lo que ella imaginaba. Doña María siempre fue una mujer de fe, de esas que se despertaban antes de que saliera el sol para rezar el rosario, que nunca faltaban a la misa del domingo, que conocían cada rincón de la pequeña iglesia de San Antonio como si fuera su propia casa. Durante 50 años ocupó el mismo banco de madera, en la tercera fila a la izquierda, desde donde podía ver perfectamente el altar y sentir el olor del incienso mezclado con las flores frescas que ella misma llevaba todas las semanas. Pero los últimos 6 meses habían sido diferentes, muy diferentes. Todo comenzó con un dolor en el estómago que ignoró durante semanas, pensando que era solo gastritis, cosa de quien comía mal y demasiado rápido. Cuando finalmente acudió al centro de salud, ya era tarde. El médico pidió exámenes, luego más exámenes, después una biopsia. La palabra cáncer cayó sobre ella como una piedra. Cáncer de estómago, etapa avanzada, tratamiento caro, medicamentos aún más caros. Doña María vivía sola desde que su marido falleciera, hacía 10 años. La jubilación era de un salario mínimo. Apenas alcanzaba para la comida, la luz, el agua. Ahora tenía que elegir, comer o tratarse. Y ella eligió vivir. Aunque doliera, aunque el dinero del diezmo, ese 10% que siempre separaba religiosamente, ahora fuera para la farmacia. Nunca pensé que un día iba a dejar de pagar el diezmo. Nunca. Mi madre me enseñó desde pequeña: María, Dios cuida de quien cuida de su casa. Y yo creía eso con cada fibra de mi ser. Durante 50 años separaba ese dinero antes de cualquier otra cuenta, antes del alquiler, antes del mercado, antes de todo. Era sagrado. Pero cuando el médico me dio el diagnóstico, sentí que mi mundo se derrumbaba. Cáncer. Esa palabra que siempre pensamos que les va a pasar a otros, nunca a nosotros. Y el tratamiento, Dios mío, el tratamiento era tan caro. Los medicamentos que necesitaba tomar costaban casi la mitad de mi jubilación. ¿Cómo iba a hacer? Lloré durante 3 días seguidos, no por miedo a la muerte. La muerte, lo sabía, era solo un pasaje. Pero lloré porque por primera vez en la vida tendría que elegir entre Dios y mi salud, o al menos eso parecía. Conversé con él por la noche, arrodillada en mi cuartito pequeño, con la imagen de Nuestra Señora en la mesita de noche. Señor, usted sabe que nunca dejé de dar lo que es suyo, pero ahora necesito ese dinero para seguir viva, para poder seguir yendo a su casa, para poder seguir rezando, para poder seguir sirviendo. ¿Me perdona? Pensé que Dios iba a entender. Estaba segura de que Él iba a entender, pero las cosas en la iglesia comenzaron a cambiar. Padre Enrique, que había asumido la parroquia hacía 2 años, no era como el antiguo padre. Era joven, enérgico, siempre hablaba sobre prosperidad, sobre bendiciones materiales, sobre cómo Dios bendice a los que son fieles. Y la fidelidad, según él, se medía también por el diezmo. En las misas comenzó a hablar más sobre dinero que sobre amor, más sobre contribución que sobre compasión. Había hasta una lista, sí, una lista, con los nombres de los diezmadores al día, colocada en el mural de la entrada de la iglesia. Quien estaba al día recibía una calcomanía dorada al lado del nombre. Quien estaba atrasado, bueno, todos lo veían. El nombre de Doña María, que siempre brilló en esa lista, ahora estaba sin la calcomanía, y las personas comenzaron a notarlo.
Primero fueron las miradas, después los cuchicheos. ¿Habrá perdido la fe? Debe estar gastando en otras cosas. En nuestra época nos sacrificábamos por la iglesia. Nadie preguntó si ella estaba bien. Nadie preguntó por qué estaba más delgada, más pálida, más cansada. Solo veían el nombre sin calcomanía. Las cosas se pusieron extrañas en la iglesia. Antes, las personas me saludaban, preguntaban por mí, conversaban después de la misa. Ahora era diferente. Sentía las miradas de juicio. Algunas señoras del grupo de oración, mis amigas durante décadas, comenzaron a tratarme con frialdad. Un día, doña Lourdes, que siempre se sentaba a mi lado, cambió de lugar. Me miró de reojo y susurró a otra: «Quien no honra la casa de Dios no merece estar en ella». Eso dolió más que la quimioterapia, mucho más. Quería gritar: «Estoy enferma, estoy usando el dinero para no morir». Pero mi garganta se cerraba. Tenía vergüenza, vergüenza de estar enferma, vergüenza de no tener dinero, vergüenza de no ser más la María ejemplar que siempre fui, pero aún así seguía yendo a la misa. Porque mi fe era mayor que el juicio, o al menos intentaba creer eso. 3 meses pasaron. El tratamiento avanzaba, así como la enfermedad. Doña María adelgazaba, perdía el cabello, pero no perdía la devoción, hasta que un día sintió un peso enorme en el pecho. No era el dolor físico de la enfermedad, era otra cosa, era culpa, culpa por no estar contribuyendo, culpa por sentir que estaba decepcionando a Dios. Decidió que necesitaba confesarse, necesitaba decirle a Dios, a través del Padre, cuánto se arrepentía por no poder dar el diezmo. Necesitaba alivio. Necesitaba perdón. El miércoles por la tarde arrastró su cuerpo débil hasta la iglesia. El confesionario estaba vacío, como siempre estaba a esa hora. Padre Enrique estaba allí, sentado, esperando. Ella entró, se arrodilló con dificultad, las articulaciones doliendo, y comenzó: «Perdóneme, padre, porque he pecado». «¿Cuánto tiempo hace desde su última confesión?» La voz del padre vino del otro lado de la reja, seria, profesional. «3 meses, padre». Mi voz salió temblorosa. «¿3 meses? Doña María, ¿es usted?» «Sí, padre». Hubo una pausa, un silencio pesado, incómodo. Podía oír su respiración del otro lado de la reja. Entonces habló, con una voz que no tenía nada de pastoral. «Doña María, antes de continuar, necesito saber, ¿el diezmo está al día?» Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. Me estaba preguntando sobre dinero en el confesionario. Intenté tragar saliva, pero mi boca estaba seca. «Padre, yo estoy pasando por dificultades. Estoy enferma y...» «Enferma o no, doña María, la iglesia también tiene sus necesidades. El diezmo es un compromiso con Dios. Si usted no está al día, no puedo escucharla en confesión». El mundo se derrumbó en ese momento. Mis manos temblaban sosteniendo el rosario. Sentí que las lágrimas quemaban mis ojos, pero intenté controlarme. «Pero padre, siempre pagué. Durante 50 años nunca falté. Ahora tengo cáncer, necesito comprar medicamentos y...» «La fe se demuestra especialmente en los momentos difíciles, doña María. Si usted confía en Dios, Él proveerá, pero usted necesita primero honrar el compromiso con su casa. Vuelva cuando esté al día». Y con esas palabras el padre se levantó y salió del confesionario, dejándome arrodillada, sola, llorando en silencio. Me quedé allí durante largos minutos, sin fuerzas para levantarme, sin entender cómo eso era posible. 50 años de fidelidad, 50 años de servicio, y ahora, cuando más necesitaba consuelo, era rechazada. No, por Dios, eso lo sabía en el fondo de mi corazón, pero por el hombre que debería representarlo. Cuando finalmente logré levantarme de aquel confesionario, mis piernas apenas me sostenían. No era solo la debilidad de la enfermedad, era algo que venía de dentro, un dolor que ningún medicamento podría curar. Salí de la iglesia tambaleándome,
sujetándome de las paredes, y algunas personas me miraron de reojo, pero nadie vino a ayudarme. Nadie preguntó si estaba bien. El camino hasta mi casa nunca pareció tan largo. Con cada paso, las palabras del Padre resonaban en mi cabeza. Vuelva cuando esté al día, como si Dios cobrara entrada, como si la misericordia tuviera precio. Llegué a casa y caí en la cama, aún vestida. Me quedé mirando el techo agrietado, la mancha de humedad que formaba algo parecido a una nube, y me pregunté, ¿qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿Será que a Dios realmente le importaba más el dinero que mi corazón? Doña María pasó los siguientes días en un estado de sopor. Seguía tomando los medicamentos. Iba a las sesiones de quimioterapia en el centro de salud, pero había algo roto dentro de ella. La fe que siempre había sido su ancla, ahora parecía un peso. Ya no podía rezar sin sentir una opresión en el pecho. Ya no podía mirar las imágenes de los santos sin recordar el rechazo que sintió en aquel confesionario. Las vecinas comenzaron a notarlo. Doña Teresa, que vivía en la casa de al lado, tocó a la puerta una mañana de sábado. «María, ¿no fuiste a misa el domingo pasado? ¿Está todo bien?», quería contarle. Quería desahogarme. Pero ¿cómo explicar que fui expulsada del confesionario por no tener dinero? ¿Cómo decir que la iglesia, que siempre fue mi refugio, ahora era mi herida? Solo estoy cansada, Teresa. El tratamiento está pesado. Fue todo lo que logré decir. Pero doña Teresa no era tonta. Conocía a María hacía 30 años. Sabía cuando algo estaba mal. ¿Es solo cansancio? ¿O hay algo más? Entró sin pedir permiso, del modo en que lo hacen las viejas amigas, y se sentó en la silla de la cocina. «Háblame, María. ¿Qué pasó?». Y entonces, por primera vez, me derrumbé. Conté todo. La enfermedad, el dinero que faltaba, el diezmo atrasado, el rechazo en el confesionario. Las palabras salían entrecortadas, entre sollozos, y doña Teresa me escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿Él hizo qué? Teresa se levantó de la silla indignada. «Eso es un absurdo, María. Diste 50 años de tu vida a esa iglesia. Lavaste manteles de altar, arreglaste flores, hiciste comida para las fiestas, cuidaste de todo. Y ahora que estás enferma, ¿te da la espalda por dinero? Pero ¿y si él tiene razón, Teresa? ¿Y si realmente estoy fallándole a Dios?» Mi voz era débil, llena de duda. ¿Fallándole a Dios? María, escucha lo que voy a decirte. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón, y si hay alguien que está fallando aquí, no eres tú. Es ese padre que olvidó lo que Jesús enseñó. Las palabras de doña Teresa resonaron en mí, pero la duda aún persistía. Fui criada creyendo que los padres eran representantes de Dios en la tierra, que sus palabras tenían peso divino. ¿Cómo podía simplemente ignorar lo que él dijo? En los días siguientes, la noticia se propagó. Doña Teresa, con toda su indignación, se lo contó a otras vecinas, y ellas se lo contaron a otras. Pronto, la mitad del barrio sabía que doña María había sido rechazada en la confesión por no pagar el diezmo. Las reacciones fueron variadas. Algunas personas quedaron horrorizadas. ¡Qué absurdo! Ella tiene cáncer. Otras defendieron al padre. La iglesia también tiene cuentas que pagar. Si todos dejan de contribuir, ¿cómo va a funcionar? Y había quienes simplemente no querían involucrarse. No es asunto nuestro. Eso es entre ella y Dios. Pero la persona que más sorprendió a doña María fue don Benedicto, el dueño de la panadería de la esquina. Era un hombre sencillo, evangélico, que siempre saludaba a todos con una sonrisa amplia. Cuando se enteró de la historia, fue a la casa de María llevando pan fresco y un sobre. «Doña María, sé que no frecuentamos la misma iglesia, pero escuché lo que pasó, y eso no está bien». Colocó el sobre la mesa. «Aquí hay un poco de dinero. No es mucho, pero debe ayudar con los medicamentos». Miré aquel sobre y las lágrimas vinieron nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de gratitud.
Don Benedicto, no puedo aceptar esto. Usted apenas me conoce y... Conozco lo suficiente. Conozco a una mujer de fe que está sufriendo. Y Jesús nos enseñó a ayudarnos unos a otros, no a juzgar. Sonrió, apretó mi mano y salió, dejando el sobre la mesa. Cuando abrí el sobre, había 300 reales. No era mucho, pero para mí, en ese momento, era todo. Era la prueba de que aún existía la bondad, de que aún existía la compasión, de que Dios tal vez no me había abandonado. Solo me mostraba que Él estaba en lugares que yo no esperaba. Pero la herida causada por el padre Enrique aún sangraba. Cada vez que pasaba frente a la iglesia, mi pecho se oprimía. Evitaba mirar el edificio, la campana, la puerta por la que entré tantas veces con alegría. Ahora, aquel lugar solo me traía dolor. Una noche, soñé con mi madre. Había fallecido hacía 15 años, pero en el sueño estaba viva, joven, con el mismo vestido floreado que usaba los domingos. Tomó mi mano y dijo: «María, hija mía, Dios no está en las paredes de la iglesia. Él está en tu corazón. No dejes que un hombre imperfecto te quite eso». Desperté llorando, pero con una sensación diferente. No era alivio, no era paz, pero era algo parecido a esperanza. Tal vez, solo tal vez, lograría encontrar mi camino de regreso a Dios. Pero no sería a través de aquella iglesia, no mientras aquel hombre estuviera allí. Mientras tanto, el padre Enrique continuaba su rutina. En las misas, predicaba sobre fidelidad, sobre compromiso, sobre cómo las bendiciones de Dios eran proporcionales a la generosidad de los fieles. No mencionó a doña María ni una sola vez. Para él, ella era solo un nombre más en la lista de morosos, un problema administrativo más. Pero lo que él no sabía era que aquella decisión, aquel momento en que eligió el dinero sobre la compasión, tendría consecuencias. Consecuencias que jamás imaginaría. 2 semanas después del incidente en el confesionario, algo inesperado sucedió. Durante la misa del domingo, el padre Enrique hizo un anuncio que dejó a la congregación en silencio. La diócesis había aprobado una reforma completa de la iglesia: techo nuevo, bancos restaurados, sistema de sonido moderno, hasta aire acondicionado. El costo: 200.000 reales. Hermanos, esta es una bendición de Dios. Su voz resonaba por el micrófono, emocionada. Pero necesitamos la colaboración de todos. Cada uno debe hacer su parte. Los fieles que están al día con el diezmo recibirán prioridad en las celebraciones especiales. Los morosos, bueno, esperamos que reconozcan la importancia de honrar sus compromisos. Las personas aplaudieron, algunas más animadas, otras avergonzadas, pero todas entendieron el mensaje. Quien no pagara sería marcado, sería excluido. Doña Teresa, que estaba sentada al fondo de la iglesia, sintió que la sangre le hervía. Miró alrededor, buscando a María, pero ella no estaba allí. Ya no venía desde hacía semanas, y Teresa entendía perfectamente por qué. Cuando la misa terminó, Teresa no se fue inmediatamente. Esperó a que la mayoría de las personas saliera y entonces se acercó al padre, que conversaba con algunos miembros del consejo parroquial cerca del altar. «Padre Enrique, ¿puedo hablar con usted un momento?». Él se dio vuelta sonriendo educadamente. «Claro, doña Teresa. ¿Qué puedo hacer por usted?». «Es sobre doña María». La sonrisa vaciló ligeramente, pero él mantuvo la compostura. «Ah, sí, doña María, no ha venido a las misas. Espero que esté todo bien con ella». «¿Todo bien?». Teresa cruzó los brazos. «Tiene cáncer, padre, gastando toda la jubilación en medicamentos, y usted la mandó del confesionario porque no podía pagar el diezmo». El clima cambió instantáneamente. Los miembros del consejo parroquial se miraron entre sí, incómodos. El padre Enrique se aclaró la garganta. «Doña Teresa, usted no estuvo presente. No sabe exactamente lo que pasó». «Sí, lo sé. La propia María me lo contó, llorando, destrozada». 50 años de servicio, padre. 50 años, y usted la trata como si fuera una deudora cualquiera».
La iglesia tiene sus reglas, doña Teresa. Yo no las inventé. El diezmo es un compromiso sagrado y... ¿Compromiso sagrado? Teresa elevó la voz. Algo raro en ella. Jesús no cobraba entrada para curar a los enfermos. No cobraba para perdonar pecados. ¿Usted realmente cree que Él aprobaría esto? Las palabras cayeron como bombas. Algunas personas que aún estaban saliendo de la iglesia se detuvieron para escuchar. El padre Enrique sintió el rostro arder. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente no en público. Doña Teresa, vamos a conversar en privado. Intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó. No, esto necesita ser dicho, aquí, ahora. Esta iglesia se está convirtiendo en un comercio, no en una casa de Dios. Y si nadie tiene el valor de hablar, yo hablo. Y con eso, doña Teresa salió, dejando un silencio incómodo atrás. Las personas cuchicheaban. El padre intentó reír, minimizar, decir que era un malentendido, pero la semilla de la duda había sido plantada. Aquella tarde, en la casa de doña María, ella estaba acostada en el sofá, demasiado débil para hacer cualquier cosa. La quimioterapia de esa semana había sido particularmente brutal. Apenas podía comer, apenas podía mantenerse despierta. Pero incluso en la niebla del dolor y el cansancio, pensaba en la iglesia, pensaba en el Padre, pensaba en cómo todo había salido mal. El timbre sonó. Con mucho esfuerzo se levantó y fue hasta la puerta. Del otro lado había una joven de unos 25 años, con una libreta en las manos y una sonrisa gentil. «¿Doña María? Mi nombre es Julia. Soy periodista del periódico local. Escuché su historia y me gustaría conversar con usted, si me lo permite». Mi corazón se disparó. «¿Periodista? ¿Cómo se enteró? No le había contado a tanta gente. Yo no sé si es una buena idea, no quiero problemas». «Entiendo perfectamente, doña María, pero su historia es importante. Muchas personas pasan por lo mismo, y a veces cuando hablamos, las cosas pueden cambiar». Julia tenía ojos sinceros, la voz era tranquila. No parecía estar allí por sensacionalismo. Parecía realmente importarle. Dudé. Parte de mí quería mandarla a irse, cerrar la puerta y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero otra parte estaba cansada de cargar con esto sola, cansada de sentir vergüenza por algo que no era mi culpa. «Puede entrar». Nos sentamos en la mesita de la cocina y conté todo, desde el diagnóstico hasta el rechazo en el confesionario. Julia anotaba todo, pero a veces se detenía solo para escucharme, sin escribir nada. Tomó mi mano cuando lloré. No era solo una periodista, era un ser humano. «Doña María, ¿me autoriza a publicar esta historia? Sin su nombre verdadero, si prefiere. Pero creo que las personas necesitan saber». Pensé mucho antes de responder. Tenía miedo. Miedo del padre, miedo de la iglesia, miedo de lo que las personas iban a pensar. Pero entonces recordé las palabras de doña Teresa. «Si hay alguien que está fallando aquí, no eres tú. Puede publicar, con mi nombre verdadero. Ya no tengo nada más que perder». Y 3 días después, la nota fue publicada. «Anciana con cáncer es rechazada en confesión por no pagar diezmo». El título estampaba la primera página del periódico local. La historia de doña María estaba allí, completa, detallada, conmovedora, y la ciudad entera la leyó. La reacción fue inmediata y explosiva. El periódico recibió decenas de llamadas, correos electrónicos, comentarios en las redes sociales. Algunas personas apoyaban a doña María, indignadas con la actitud del padre. Otras defendían a la iglesia, diciendo que había 2 lados de la historia, pero la mayoría estaba conmocionada, porque en el fondo todos conocían a alguien como doña María, todos conocían a una persona que se entregaba a la iglesia y era olvidada cuando necesitaba ayuda. La historia no se quedó solo en la ciudad. En pocos días fue compartida en grupos de redes sociales, blogs religiosos, hasta programas de radio comenzaron a comentarla. ¿Hasta dónde llega el cobro del diezmo? ¿Iglesia o empresa? ¿La misericordia tiene precio?
El padre Enrique despertó una mañana con decenas de mensajes en el celular. La secretaria parroquial llamó, nerviosa. «Padre, ¿vio el periódico? Todos están hablando. La diócesis llamó. Quieren una reunión urgente». Tomó el periódico y leyó la nota. Con cada palabra sentía el estómago oprimirse. Esto se estaba saliendo de control. Intentó defenderse. Dijo que fue malinterpretado, que había reglas, que la iglesia necesitaba mantenerse. Pero nadie quería escuchar justificaciones. Las personas querían respuestas. Querían saber cómo un padre podía rechazar a una mujer enferma. Y mientras la tormenta crecía alrededor del padre Enrique, doña María estaba en casa, en el sofá, viendo el noticiero local hablar sobre ella. No sentía triunfo, no sentía venganza, solo sentía cansancio. Y una pregunta martillaba en su mente. ¿Habré hecho lo correcto? La diócesis no tardó en actuar. 2 días después de la publicación de la nota, un representante del obispo llegó a la parroquia de San Antonio. El padre Enrique fue convocado a una reunión a puerta cerrada. Entró a la sala confiado, preparado para defenderse, pero la atmósfera era gélida. «Padre Enrique, ¿tiene idea de la vergüenza que causó?» Monseñor Paulo, un hombre de 60 años con cabellos grises y voz grave, lo miraba fijamente. «Esta historia está en todos lados. Las personas están cuestionando no solo a usted, sino a toda la iglesia». «Monseñor, solo seguí las orientaciones sobre el diezmo. La propia diócesis establece que...» «Las orientaciones hablan sobre incentivo, padre». «Incentivo, no sobre rechazar a una mujer enferma en el confesionario». La voz de Monseñor Paulo estaba cargada de indignación. «El sacramento de la confesión es para todos, independientemente de su situación financiera. Eso es básico». El padre Enrique sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Pero la iglesia necesita recursos. Si no cobramos, ¿cómo vamos a mantener todo funcionando?» Solo estaba intentando ser responsable. ¿Responsable? Otro padre presente, padre Miguel, un hombre más joven y conocido por su trabajo con los pobres, intervino. «Responsable sería visitar a esa señora, ofrecer apoyo, tal vez hasta ayudar con los gastos médicos, no expulsarla del confesionario». El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre Enrique sabía que había perdido. No había argumento que pudiera salvarlo ahora. «Usted va a hacer una retractación pública», dijo Monseñor Paulo, categórico. «Va a buscar a doña María, pedir disculpas personalmente y va a revisar completamente sus prácticas en relación al diezmo. ¿Está claro?» «Sí, monseñor». «Y padre Enrique, esto es una advertencia formal. Si algo así sucede nuevamente, su transferencia será inevitable». Cuando la reunión terminó, el padre Enrique salió de la sala con las manos temblorosas. Toda su autoridad, toda su confianza se había desmoronado. Tendría que humillarse, tendría que admitir que estaba equivocado. Y para alguien que siempre se vio como infalible, eso era devastador. Mientras tanto, en la casa de doña María la vida había cambiado drásticamente. Personas que nunca había visto comenzaron a aparecer. Algunos traían comida, otros traían dinero. Había hasta una colecta en línea que había recaudado más de 10.000 reales para ayudar con el tratamiento. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí estaba agradecida, emocionada con tanta solidaridad. Pero otra parte se sentía expuesta, vulnerable. Mi vida privada se había convertido en noticia. Mi dolor se había convertido en debate público. Y no estaba segura de querer eso. «María, hiciste lo correcto». Doña Teresa estaba sentada a mi lado, tomando mi mano. «¿Cuántas otras personas pasan por lo mismo y se quedan calladas? Les diste voz. Pero ¿y ahora, Teresa? No puedo volver a esa iglesia. Ese lugar que fue mi segunda casa durante 50 años. Perdí eso. No perdiste a Dios, María, y al final es lo único que importa». 2 días después, en una tarde nublada, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detuvo. Del otro lado estaba el padre Enrique. Parecía más pequeño, más frágil. Los ojos evitaban los míos. «Doña María, ¿puedo entrar?»
No quería. Cada fibra de mi ser gritaba para cerrar aquella puerta. Pero había algo en su postura, algo quebrado, que me hizo retroceder y dejarlo pasar. Nos sentamos en la sala. El silencio era pesado, incómodo. Él movía las manos, nervioso, y yo solo esperaba. Vine a pedir disculpas. Su voz era baja, casi inaudible. Cometí un error grave, un error imperdonable. Dejé que la preocupación por las finanzas de la iglesia se sobrepusiera a mi misión de pastor. Y usted no merecía eso. No dije nada, solo lo miré. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que la lastimé profundamente y sé que una simple disculpa no va a borrar eso, pero necesitaba decir personalmente, estaba equivocado, completamente equivocado. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y por más que quisiera seguir con rabia, por más que quisiera gritar todo lo que había sentido, no pude, porque en el fondo veía a un hombre imperfecto, un hombre que cometió un error terrible y ahora estaba pagando por ello. Padre, mi voz salió temblorosa. Usted me lastimó de una manera que nunca imaginé posible. Me sentí abandonada por Dios por sus palabras. Pasé noches sin dormir, preguntándome si aún era digna de perdón. Doña María, por favor, déjeme terminar. Respiré profundo. Pero también sé que todos nos equivocamos, todos fallamos. Y si aprendí algo de Jesús, es que el perdón no es opcional, es obligatorio. Él me miró incrédulo. ¿Usted me está perdonando? Estoy intentando. No va a ser fácil. La herida es profunda. Pero sí, padre, lo perdono. El padre Enrique se desplomó en lágrimas. Pidió disculpas más veces de las que pude contar. Y cuando finalmente se levantó para irse, había algo diferente en el aire. No era alivio, no era paz, pero era un comienzo. En la misa del domingo siguiente, la iglesia estaba llena. No porque las personas fueran fieles, sino porque querían ver qué iba a pasar. La noticia de la retractación pública se había esparcido. El padre Enrique subió al púlpito, claramente nervioso. Se aclaró la garganta, sostuvo firme el micrófono y comenzó. Hermanos y hermanas, antes de comenzar la celebración de hoy, necesito hablar sobre algo muy serio. Recientemente cometí un error gravísimo. Negué el sacramento de la confesión a una de nuestras hermanas, doña María, porque tenía el diezmo atrasado debido a gastos con tratamiento médico. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunas personas ya lo sabían. Otras estaban conmocionadas. Estaba equivocado, completamente equivocado. El sacramento de la confesión es un derecho de todos los fieles, independientemente de su situación financiera. Jesús nunca le cobró a nadie para escuchar, para perdonar, para acoger, y yo, como representante de él, fallé miserablemente. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Pido disculpas públicas a doña María. Pido disculpas a todos ustedes que confiaron en mí como pastor, y pido perdón a Dios por haber distorsionado su mensaje de amor y transformado su casa en un lugar de cobro. Algunas personas lloraron, otras permanecieron en silencio, pero todos entendieron. Ese era un momento raro, un momento en que un líder religioso admitía públicamente su error. A partir de hoy, ningún miembro de esta parroquia será excluido de ningún sacramento por cuestiones financieras. La casa de Dios está abierta para todos, sin excepción. Cuando la misa terminó, algo sorprendente sucedió. Las personas comenzaron a acercarse al Padre, no para criticarlo, sino para agradecer. Agradecer por la humildad, por el valor de admitir el error, y algunos confesaron que también se habían sentido presionados por el diezmo, pero nunca tuvieron valor para hablar. Ese día, algo cambió en la parroquia de San Antonio. No fue un cambio completo, no fue perfecto, pero fue un comienzo. Y en su casa, viendo todo por televisión, porque la misa fue cubierta por los medios locales, doña María lloró. Lloró de alivio, de dolor, de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría volver algún día. No inmediatamente.
No todavía, pero algún día. 3 semanas pasaron desde la retractación pública del padre Enrique. La ciudad poco a poco volvía a su rutina, pero algo fundamental había cambiado. Las personas comenzaron a cuestionar cosas que antes aceptaban ciegamente. Comenzaron a conversar sobre fe de una manera diferente, más humana, menos automática. Doña María continuaba en tratamiento. Los medicamentos comprados con el dinero de la colecta estaban haciendo efecto. Los médicos dijeron que había señales de mejoría, pequeñas, pero significativas. Estaba comiendo mejor, durmiendo mejor. El cuerpo aún estaba frágil, pero la esperanza había vuelto. Pero la cuestión de la iglesia aún la atormentaba. Pasaba frente al edificio a veces cuando iba al mercado o a la farmacia y sentía una opresión en el pecho. Ese lugar había sido su refugio durante tanto tiempo, y ahora parecía un territorio extranjero. Una tarde, doña Teresa apareció con una propuesta inusual. María, hay un grupo de oración que se reúne en la casa de doña Francisca. Es pequeño, solo unas 6 personas. Me invitaron y pensé que podría gustarte. No hay padre, no hay cobro de nada. Es solo gente rezando junta. Dudé. La idea de reunirme con personas para orar era tentadora, pero tenía miedo. Miedo de sentirme juzgada nuevamente. Miedo de no ser suficiente. ¿Ellas saben de mi historia? Saben. Y fue justamente por eso que me pidieron que te invitara. Quieren acogerte, María. De verdad. El sábado siguiente fui. La casa de doña Francisca era simple, pero acogedora. Cuando entré, había 5 mujeres sentadas en la sala, todas más o menos de mi edad. Se levantaron cuando me vieron y una por una me abrazaron. Sin preguntas, sin juicios. Solo abrazos sinceros. Bienvenida, María, dijo doña Francisca, una señora gordita con ojos gentiles. Aquí rezamos, conversamos, lloramos y reímos juntas. No hay formalidad, solo hay amor. Nos sentamos en círculo. Cada una compartió un poco de su semana, sus preocupaciones, sus alegrías. Y cuando llegó mi turno, conté sobre el tratamiento, sobre cómo me estaba sintiendo mejor físicamente, pero aún herida emocionalmente. Es difícil entender cómo un lugar que amaba tanto ahora me trae tanto dolor, confesé. Una de las mujeres, doña Gloria, tomó mi mano. María, la iglesia está hecha de personas, y las personas fallan. Pero Dios no falla. Él nunca te abandonó, nunca. En ese momento algo dentro de mí se quebró, y lloré. Lloré como no lloraba hacía semanas, y aquellas mujeres que apenas me conocían me acogieron, me dejaron llorar, me dejaron ser frágil. Cuando volví a casa esa noche me sentí diferente, más ligera, como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros. Mientras tanto, en la parroquia de San Antonio, el padre Enrique estaba pasando por su propia transformación. La retractación pública no había sido fácil. Perdió el respeto de algunas personas. Algunos miembros del consejo parroquial pidieron transferencia a otras iglesias, pero también ganó algo que no esperaba: humildad. Comenzó a visitar a los enfermos de la parroquia, algo que antes delegaba a voluntarios. Iba de casa en casa, conversaba, escuchaba historias, ofrecía oraciones, y en cada visita entendía un poco más el tamaño de su error. En una de esas visitas conoció a don Manuel, un señor de 80 años postrado en cama con Alzheimer. La esposa, doña Gloria, la misma del grupo de oración, lo cuidaba sola. La casa era humilde, casi cayéndose a pedazos. «Padre, gracias por venir», dijo doña Gloria, ofreciendo un café aguado en una taza agrietada. «Hace tiempo que no recibimos visita de la iglesia». «¿Cuánto tiempo, doña Gloria?» «Unos 2 años, más o menos. Después de que dejamos de poder pagar el diezmo, las visitas fueron volviéndose más raras, hasta que pararon». El padre Enrique sintió un golpe en el estómago. ¿Esto estaba sucediendo mientras él estaba allí? ¿Las personas eran olvidadas porque no podían contribuir financieramente? «Doña Gloria, lo siento mucho. Eso no debería haber sucedido».
Ella sonrió, una sonrisa cansada pero sin amargura. Las cosas son como son, padre, pero ahora usted está aquí, y eso ya es mucho. Cuando el padre Enrique salió de esa casa, estaba diferente. Entendió que el caso de doña María no era aislado, era sintomático de algo mucho mayor. La iglesia se había alejado de las personas. Se había vuelto demasiado institucional, demasiado burocrática, demasiado financiera. Decidió cambiar eso, pero sabía que no podía hacerlo solo. En la reunión del consejo parroquial siguiente, presentó una propuesta: crear un fondo de ayuda para familias necesitadas de la parroquia, financiado por donaciones voluntarias, nada obligatorio, nada cobrado, solo solidaridad. Pero padre, ¿y si las personas dejan de contribuir? Uno de los miembros del consejo, don Alberto, un empresario exitoso, preguntó preocupado: ¿y si la iglesia se queda sin recursos? Entonces viviremos con menos, don Alberto, pero al menos viviremos de acuerdo con lo que predicamos. La propuesta fue aprobada por mayoría, y en la misa del domingo siguiente, el padre Enrique anunció la creación del Fondo Solidario San Antonio. La respuesta fue inmediata. Personas que habían dejado de contribuir volvieron a donar, no por obligación, sino por voluntad, porque ahora sabían que el dinero iba a ayudar a quien realmente lo necesitaba. En las semanas siguientes, el fondo ayudó a 5 familias, pagó medicamentos, compró comida, reparó casas, y la noticia se propagó. La parroquia de San Antonio, que había sido manchada por el escándalo del diezmo, ahora era reconocida por la solidaridad, pero el padre Enrique sabía que aún faltaba algo. Necesitaba hablar con doña María nuevamente, no para pedir más disculpas, eso ya lo había hecho, sino para invitarla a volver, para mostrarle que la iglesia había cambiado, o al menos estaba intentando. En una tarde lluviosa de jueves, tocó a la puerta de doña María. Cuando ella abrió, la sorpresa fue evidente en su rostro. «Padre, ¿qué hace usted aquí?» «Doña María, sé que ya pedí disculpas, y sé que no tengo derecho a pedir nada después de lo que hice, pero quería contarle algunas cosas que han estado pasando en la parroquia». Ella dudó, pero abrió la puerta. «Puede entrar». Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma donde ella había conversado con la periodista semanas atrás, y el padre Enrique contó todo: el fondo solidario, las visitas a las familias necesitadas, los cambios en las prácticas de la iglesia. «Me di cuenta, gracias a usted, que había perdido el enfoque. Había olvidado que una iglesia no es un edificio, es una comunidad, y una comunidad se cuida unos a otros». Escuchaba en silencio. Parte de mí quería creer que el cambio era real, pero la herida aún estaba allí, latiendo. «Padre, le agradezco por contarme esto, de verdad, pero no sé si puedo volver, no todavía». «Entiendo, y no vine aquí para presionarla, vine solo para decir que cuando, o si, usted quiera volver, la puerta estará abierta, siempre». Se levantó para irse, pero antes de salir, se dio vuelta una vez más. «Doña María, usted me enseñó más sobre fe en estas últimas semanas que todos los años de seminario. Gracias por eso». Y salió, dejándome sola con mis pensamientos, y por primera vez en mucho tiempo consideré seriamente la posibilidad de volver. Los días pasaban, y la rutina de doña María comenzaba a ganar un nuevo ritmo. El grupo de oración en la casa de doña Francisca se convirtió en su refugio semanal. Allí no era la mujer que fue rechazada, no era la historia viral, era solo María, una mujer de fe intentando encontrar su camino de regreso a Dios, pero la vida tenía otras sorpresas reservadas. Una mañana de lunes recibió una llamada inesperada. Era Julia, la periodista que había publicado su historia. «Doña María, buenos días. ¿Todo bien con usted?» «Todo bien, hija. ¿Y contigo?» «Mira, llamé porque recibí un mensaje muy interesante. Una productora de São Paulo quiere hacer un documental sobre historias de fe y superación, y quieren incluir su historia. ¿Usted tendría interés?» Mi corazón se disparó. ¿Documental?
Mi historia a escala nacional era aterrador y al mismo tiempo intrigante. Julia, no lo sé. Ya fue muy difícil exponer mi vida una vez. Hacer eso de nuevo, en un nivel mayor. Entiendo completamente, doña María, pero piense en esto. ¿Cuántas personas pueden beneficiarse escuchando su historia? ¿Cuántas Marías existen por ahí, sufriendo en silencio? Tenía razón, yo lo sabía, pero el miedo aún era grande. Déjame pensarlo, ¿está bien? Te llamo en unos días. Claro, sin presión. Cualquier cosa, estoy aquí. Cuando colgué, me quedé parada mirando el teléfono. ¿Debería hacer esto? ¿Tendría fuerzas para revivir todo nuevamente? Conversé con doña Teresa, con las mujeres del grupo de oración, hasta con don Benedicto de la panadería. Todos tenían opiniones diferentes. Algunos pensaban que era una oportunidad, otros pensaban que debería preservar mi paz. Al final, la decisión era mía. Me tomó 3 días decidir, y una tarde de miércoles llamé a Julia. ¿Puede pasar mi contacto a la productora? Acepto. Mientras tanto, en la parroquia de San Antonio, los frutos del cambio comenzaban a aparecer. El fondo solidario ya había ayudado a 15 familias. Las misas estaban más llenas, no porque las personas eran obligadas, sino porque querían estar allí. El clima era diferente, más acogedor, más humano. El padre Enrique se había convertido en otra persona. Visitaba a los enfermos regularmente, conocía las historias de las familias, lloraba con ellas, reía con ellas. Había redescubierto lo que era ser pastor de verdad, pero no todo eran flores. Había resistencia. Don Alberto y otros miembros más conservadores del consejo estaban insatisfechos. La iglesia se está convirtiendo en asistencia social, se quejaban. Estamos perdiendo nuestra identidad. En una reunión particularmente tensa, don Alberto confrontó al padre directamente. Padre Enrique, con todo respeto, pero los números no mienten. La recaudación cayó 20% desde que usted cambió las políticas. ¿Cómo vamos a mantener la iglesia funcionando? La recaudación monetaria puede haber caído, don Alberto, pero la recaudación de almas aumentó. ¿Y eso no vale más? Las almas no pagan cuentas, padre. ¿Verdad? Pero si nuestra preocupación es solo pagar cuentas, entonces nos convertimos en una empresa, no en una iglesia. El silencio que siguió fue pesado. Algunos miembros del consejo concordaban con el padre, otros con don Alberto. La división era clara. Al final fue doña Francisca, que había sido invitada a formar parte del consejo recientemente, quien rompió el silencio. Entiendo la preocupación de don Alberto. Es válida. Pero, ¿recuerdan por qué estamos aquí? Cuando esta iglesia fue fundada, hace 80 años, era solo un galpón de madera. Las personas se reunían porque querían estar cerca de Dios, no porque el edificio era bonito. Tal vez necesitamos recordar eso. Las palabras de doña Francisca resonaron, y poco a poco la tensión fue disminuyendo. No fue resuelta completamente. Cuestiones así nunca lo son, pero al menos el diálogo estaba abierto. 2 semanas después, el equipo del documental llegó a la ciudad. Eran 4 personas, un director, una productora, un camarógrafo y una asistente. Se hospedaron en la única posada de la ciudad y comenzaron las filmaciones. Cuando llegaron a mi casa con todas esas cámaras y equipos, casi desisto. Era intimidante. Pero la productora, una mujer llamada Fernanda, fue muy gentil. Doña María, usted no necesita hacer nada más que ser ella misma. Vamos a conversar como si fuera una charla normal. ¿Está bien? Y fue exactamente eso lo que hicimos. Nos sentamos en la sala, con la cámara encendida, y conté mi historia una vez más. Desde el diagnóstico hasta el rechazo, pasando por la retractación del padre y por mi jornada de curación. No solo del cuerpo, sino del alma. Lloré varias veces, Fernanda también. Y cuando terminamos, horas después, me sentí liberada. Como si ese relato hubiera sacado algo pesado de dentro de mí. Usted es una mujer increíble, doña María, dijo Fernanda apagando la cámara. Su historia va a tocar muchas vidas.
También entrevistaron a doña Teresa, don Benedicto, Julia y hasta al padre Enrique. Sí, el padre aceptó ser entrevistado. Y en esa entrevista no intentó justificarse, no intentó minimizar el error. Solo admitió frente a las cámaras que había fallado y que estaba intentando ser mejor. Cometí un error que me va a perseguir por el resto de mi vida, dijo, visiblemente emocionado. Pero elijo usar ese error como aprendizaje. Elijo ser un mejor padre, un mejor ser humano. Cuando las filmaciones terminaron, 3 días después, el equipo se despidió. El documental saldrá al aire en 2 meses, dijo Fernanda. Vamos a enviar una copia para usted antes. Y con eso, partieron, dejando la ciudad un poco más agitada que cuando llegaron. Esa noche, sola en casa, me encontré pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses. Había pasado por el rechazo, por la exposición pública, por el dolor, por la rabia, pero también había pasado por la solidaridad, por el perdón, por la transformación. Y me di cuenta de algo: ya no era la misma María. La enfermedad me había debilitado físicamente, pero me había fortalecido emocionalmente. Había aprendido que la fe no es sobre rituales o instituciones, es sobre conexión, conexión con Dios, conexión con las personas, conexión con una misma. El sábado siguiente fui al grupo de oración como siempre, pero esta vez llevé una propuesta. Chicas, estaba pensando, ¿y si hacemos algo además de rezar? ¿Y si visitamos personas enfermas, como yo fui visitada? ¿Y si hacemos una cadena de solidaridad? Los ojos de todas brillaron. Me parece una idea maravillosa, dijo doña Gloria, y así nació la cadena de amor. Un pequeño grupo de mujeres que se dedicaba a visitar enfermos, llevar comida, ofrecer compañía. No estaba ligado a ninguna iglesia. No tenía reglas, no tenía cobro, era solo amor en acción. La primera persona que visitamos fue don Manuel, el señor con Alzheimer que el padre Enrique había mencionado. Doña Gloria casi lloró cuando nos vio llegar con viandas, productos de limpieza y una sonrisa en el rostro. No saben cuánto significa esto, dijo, abrazando a cada una de nosotras. Sí sabemos, respondí, porque yo ya estuve del otro lado, y en ese momento entendí que mi dolor no había sido en vano, había generado transformación, no solo en mí, no solo en la iglesia, sino en toda una comunidad, y eso, de alguna forma, hacía que todo valiera la pena. 2 meses pasaron como un soplo. El invierno llegó, trayendo consigo noches más frías y mañanas cubiertas de neblina. Doña María continuaba su tratamiento y los médicos estaban optimistas. El tumor había disminuido significativamente. No era cura, todavía no, pero era esperanza. Y esperanza, a veces, es todo lo que necesitamos. La cadena de amor había crecido. De 6 mujeres pasaron a 15. Visitaban no solo enfermos, sino también ancianos solitarios, madres solas que necesitaban apoyo, niños necesitados. La iniciativa había ganado hasta una nota en el mismo periódico que publicó la historia original de Doña María. Mujeres transforman dolor en solidaridad. Ese fue el título. Y cuando leí aquello, sentí un orgullo que nunca había sentido antes. No orgullo de mí misma, sino de lo que habíamos construido juntas. Pero había algo que aún me molestaba, una herida que, aunque estaba cicatrizando, aún dolía cuando la tocaban. La iglesia no había vuelto, ni una vez. Pasaba frente a ella y desviaba la mirada. Escuchaba las campanas tocar los domingos y mi pecho se oprimía. Doña Teresa lo notaba. María, sabes que no necesitas volver si no quieres, ¿verdad? Nadie va a juzgarte. Lo sé, pero hay una parte de mí que quiere, que siente nostalgia. ¿Sabes ese olor a incienso? Ese silencio antes de que comience la misa. Extraño eso. Entonces vuelve, aunque sea solo para ver cómo te sientes. Prometí que lo iba a pensar, pero cada vez que me imaginaba entrando a esa iglesia, mi corazón se aceleraba y mis manos sudaban. El trauma era real,
y el trauma no se cura con fuerza de voluntad. Fue entonces cuando recibí una llamada de Fernanda, la productora del documental. ¡Doña María! ¡El documental está listo! Sale al aire la semana que viene en una plataforma de streaming nacional. Quería que usted lo viera antes. ¿Puedo enviarte el enlace? Claro, hija, me encantaría. Esa noche, sola en la sala con apenas la luz del televisor iluminando el ambiente, vi el documental. Se titulaba Fe en tiempos difíciles y tenía 50 minutos de duración. Mi historia era la principal, pero había otras dos, de un hombre que perdió a la familia en un accidente y encontró fe a través del trabajo voluntario, y de una joven que superó la adicción a las drogas a través de la espiritualidad. Ver mi historia contada de esa forma fue surreal. Había imágenes de la ciudad, de la iglesia, de mi casa. Había fragmentos de mi entrevista intercalados con declaraciones de doña Teresa, don Benedicto, padre Enrique. La edición era sensible, cuidadosa, emocionante. Cuando llegó a la parte de la retractación del padre, lloré, porque incluso después de todo, ver a ese hombre admitiendo públicamente su error aún me tocaba profundamente. Y al final del documental había una escena que no esperaba. Era yo y las mujeres de la cadena de amor visitando a don Manuel. La cámara había captado el momento en que doña Gloria nos abrazó, agradecida. Y sobre esa imagen, mi voz. Aprendí que la fe no está en los edificios, está en las personas, y cuando las personas se unen con amor, suceden milagros. Apagué el televisor y me quedé sentada en la oscuridad durante largo tiempo. Ese documental era el cierre de un ciclo, era mi historia, contada de la forma más honesta posible. Y ahora, miles de personas iban a verla. La semana siguiente fue un torbellino. El documental se lanzó un viernes y para el fin de semana ya se había vuelto viral. No era solo éxito de crítica, era éxito de público. Las personas lo veían, compartían, comentaban. Mi historia estaba en todos lados. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas queriendo entrevistas, programas de televisión queriendo invitarme, hasta editoriales queriendo publicar un libro. Era abrumador. Yo, una señora jubilada de 72 años con cáncer, me había convertido en una especie de símbolo. Doña María se volvió una celebridad, bromeó doña Teresa mientras tomábamos café en mi cocina. Celebridad no, solo soy una vieja que pasó por una situación difícil y sobrevivió. Una vieja que inspiró a miles de personas. Eso no es poco, María. Pero junto con el reconocimiento vinieron también las críticas. Siempre vienen. Algunas personas decían que estaba aprovechando la situación para ganar fama. Otras decían que había exagerado la historia. Y había quienes defendían ferozmente al padre Enrique, diciendo que no merecía haber sido expuesto de esa forma. Intentaban no leer los comentarios negativos, pero es difícil no leer cuando aparecen frente a ti. Una noche, después de leer un comentario particularmente cruel, me derrumbé. Llamé a Julia, la periodista. Julia, no sé si hice lo correcto. Hay gente que me odia, diciendo cosas horribles. Doña María, siempre va a haber gente así, pero por cada persona que la critica, hay 10 que fueron tocadas por su historia. Concéntrese en ellas. Y tenía razón. Porque junto con las críticas venían también mensajes hermosos, personas contando que habían pasado por situaciones parecidas, otras diciendo que volvieron a creer en la bondad humana, algunas hasta diciendo que habían buscado tratamiento médico después de ver el documental. Un mensaje en particular me marcó. Era de una mujer de 45 años llamada Carla. Doña María tenía depresión profunda, pensando en rendirme. Pero vi su documental y me di cuenta de que si usted logró sobrevivir a todo eso, yo también puedo sobrevivir. Gracias por existir. Cuando leí aquello, lloré. Lloré porque entendí que mi dolor, mi exposición, mi vulnerabilidad habían salvado a alguien, y eso hacía que todo valiera la pena. Fue entonces cuando tomé una decisión que venía postergando durante meses. Iba a volver a la iglesia.
no porque tenía que volver, no porque alguien me lo estaba cobrando, sino porque quería, porque era hora de enfrentar ese miedo. Se lo conté a las chicas del grupo de oración. Se emocionaron. Vamos contigo, María, no vas a estar sola. El domingo siguiente, por primera vez en 4 meses, me puse mi vestido de misa, el mismo vestido celeste que usaba desde hacía años. Estaba un poco holgado, había adelgazado mucho con el tratamiento, pero aún me quedaba. Doña Teresa, doña Francisca y otras 5 mujeres del grupo vinieron a buscarme. Fuimos caminando juntas, en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Cuando llegamos frente a la iglesia, me detuve. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que las otras podían oírlo. «Puedes hacerlo, María», susurró doña Teresa, tomando mi mano. Respiré profundo y di el primer paso. La iglesia estaba llena, más llena de lo que recordaba. Y cuando entré, algo inesperado sucedió. Las personas comenzaron a mirarme, y entonces, una por una, comenzaron a levantarse. No para expulsarme, no para juzgarme, sino para aplaudirme. El aplauso comenzó bajo, tímido, y fue creciendo, hasta que la iglesia entera estaba de pie, aplaudiendo. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Las lágrimas corrían por mi rostro, y allí adelante, cerca del altar, el padre Enrique también estaba de pie. No aplaudía, solo lloraba. Y en ese momento, nuestras miradas se encontraron, y había algo allí, algo de reconciliación, algo de perdón mutuo, algo de nuevo comienzo. El aplauso duró lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo algunos minutos. Cuando finalmente cesó, yo aún estaba en el pasillo central, paralizada, sosteniendo firme la mano de doña Teresa. Las personas comenzaron a sentarse, pero muchas aún me miraban con sonrisas alentadoras, algunas con lágrimas en los ojos. Caminé despacio hasta mi banco, tercera fila a la izquierda, el mismo lugar donde me senté durante 50 años. Y cuando me acomodé allí, fue como si algo dentro de mí finalmente encajara en el lugar correcto. Estaba en casa. El padre Enrique subió al púlpito para comenzar la misa. Se aclaró la garganta, visiblemente emocionado, y comenzó. Hermanos y hermanas, antes de iniciar nuestra celebración, necesito decir algo. Hoy es un día muy especial, porque hoy una de nuestras más queridas hermanas volvió a casa. Me miró directamente. Doña María, su presencia aquí hoy es una bendición, no solo para mí, sino para todos nosotros. Usted nos enseñó sobre perdón, sobre fuerza, sobre fe verdadera. Y en nombre de toda esta comunidad digo, bienvenida de vuelta. La iglesia entera respondió, amén. Y entonces la misa comenzó. Pero no era una misa como las otras. Había algo diferente en el aire. Algo de renovación, de esperanza, de comunidad genuina. Las personas no estaban allí solo por obligación o tradición. Estaban allí porque querían estar, porque creían que ese espacio se había convertido nuevamente en un lugar de acogida. Durante la homilía, el padre Enrique habló sobre la parábola del hijo pródigo, pero le dio una interpretación diferente. Siempre miramos esta parábola pensando en el hijo que se alejó y volvió. Pero ¿y si miramos al padre? El padre que esperó, el padre que perdonó, el padre que celebró el regreso. Hizo una pausa, miró a la congregación. Pero ¿y si digo que a veces nosotros somos los responsables de alejar a las personas? Que a veces somos nosotros quienes necesitamos pedir perdón y esperar que ellas vuelvan. Esta iglesia alejó personas, yo alejé personas, y hoy una de ellas tuvo el valor de volver. Y yo, como padre de esta comunidad, celebro ese regreso con todo mi corazón. Muchas personas lloraron durante aquella homilía. Yo lloré. Doña Teresa lloró. Hasta don Alberto, el del consejo que siempre se quejaba, estaba secándose los ojos discretamente. Cuando la misa terminó, no salí corriendo como había planeado. Me quedé.
y decenas de personas vinieron a saludarme, abrazarme, pedir disculpas por no haberme apoyado cuando lo necesité. Fue abrumador, pero de una forma buena, de una forma sanadora. Doña Lourdes, aquella que me había juzgado y cambiado de lugar semanas atrás, se acercó con los ojos rojos. María, perdóname, fui cruel, insensible. No sabías por qué no preguntaste, Lourdes, pero te perdono, de corazón. Y nos abrazamos. Un abrazo largo, sincero, que curó heridas que ni sabíamos que existían. Cuando finalmente la iglesia comenzó a vaciarse, el padre Enrique se acercó. Doña María, ¿puedo tener un momento con usted? Claro, padre. Nos sentamos en su banco, lado a lado, en silencio por algunos instantes, hasta que él habló. No sé si algún día voy a poder perdonarme completamente por lo que hice, pero usted me dio un regalo que no merecía, una segunda oportunidad. Padre, todos merecemos segundas oportunidades. Jesús dio innumerables. ¿Quiénes somos nosotros para no dar? Usted es sabia, doña María, más sabia que muchos teólogos que conocí. Me reí. La sabiduría no viene de los libros, padre. Viene de vivir, de sufrir, de levantarse. Conversamos durante algunos minutos más, sobre la iglesia, sobre los cambios, sobre el futuro. Y cuando me levanté para irme, tomó mi mano. Gracias por no renunciar a nosotros. No renuncié a Dios, Padre. Solo necesité encontrarlo fuera de estas paredes por un tiempo. En las semanas siguientes, mi vida ganó un nuevo equilibrio. Volví a frecuentar la iglesia regularmente, pero también continué con el grupo de oración y con la cadena de amor. Descubrí que se puede tener ambos, que institución y espiritualidad personal no necesitan ser excluyentes. El documental continuaba teniendo éxito. Recibí invitaciones para dar charlas, participar en podcasts, hasta escribir un libro. Acepté algunos, rechacé otros. Aprendí que no necesito decir sí a todo, que preservar mi paz es más importante que cualquier exposición. Y lo más importante, mi tratamiento estaba dando resultado. El último examen mostró que el tumor se había reducido en un 70%. Los médicos usaron la palabra remisión. No era cura definitiva. El cáncer nunca lo es, pero era una victoria, una gran victoria. Doña María, usted es un milagro, dijo la doctora Fernanda, mi oncóloga. No soy un milagro, doctora. Solo soy una mujer demasiado terca para rendirme. 6 meses después de mi regreso a la iglesia, algo extraordinario sucedió. La diócesis anunció que el padre Enrique había sido invitado para dar charlas en otras parroquias sobre renovación pastoral y acogida. Mi historia, nuestra historia, se había convertido en un caso de estudio, no solo de falla, sino de redención. Y más, la cadena de amor fue oficialmente reconocida por la diócesis como un ministerio laico. Ganamos apoyo institucional, pero mantuvimos nuestra autonomía. Era lo mejor de ambos mundos. Una tarde de sábado, mientras preparábamos canastas básicas para distribuir, doña Francisca comentó: «María, ¿quién diría que de todo ese dolor iba a nacer tanta cosa buena?» Sí, ¿verdad? A veces Dios permite que pasemos por el valle solo para enseñar a otros el camino de regreso. En ese momento miré alrededor, vi mujeres de diferentes edades, venidas de diferentes realidades, unidas por un propósito común: servir, y pensé en cómo todo había comenzado, con un rechazo, con un dolor profundo, con una herida que parecía incurable, pero la herida había cicatrizado. Dejó una marca, sí, las cicatrices siempre dejan, pero esa marca ahora era un recordatorio de que somos más fuertes de lo que imaginamos, de que la fe no es ausencia de duda, sino persistencia a pesar de ella, de que las instituciones están hechas de personas y las personas pueden cambiar. El padre Enrique cambió, yo cambié, la iglesia cambió y la comunidad cambió. No fue perfecto, nunca lo es. Aún había desafíos, aún había conflictos, aún había momentos difíciles, pero había algo que no tenía antes: autenticidad. La iglesia
Había vuelto a ser lo que debería ser desde el inicio, un lugar de acogida, no de cobro, un espacio de amor, no de juicio, una comunidad, no una empresa. Y yo, doña María, mujer de 72 años, sobreviviente de cáncer, rechazada y redimida, estaba finalmente en paz. No porque todo había salido bien, sino porque había aprendido que la paz no viene de las circunstancias, viene de adentro, viene de la certeza de que, no importa lo que pase, Dios está ahí, a veces en lugares esperados, a veces en lugares completamente inesperados, pero siempre, siempre presente. Y esa certeza nadie podría quitármela, nunca más. ¿Y tú? ¿Ya pasaste por alguna situación donde fuiste juzgado injustamente? ¿Ya sentiste que la institución que debería acogerte te rechazó? Deja tu historia en los comentarios. Vamos a crear una cadena de apoyo y mostrar que nadie está solo en esta jornada. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comparte con alguien que necesita escuchar esto y suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre fe, humanidad y perdón. Recuerda, la fe verdadera no está en paredes de iglesia, está en el corazón de las personas, y tu corazón, así como el de Doña María, es capaz de cosas extraordinarias. Nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios.